Amados en Cristo, saludos desde Quito, Ecuador, en el centro del mundo. Pastor David Sierra, Centro de Adoración Bethlehem. Hoy es día miércoles y los miércoles nosotros tenemos restaurando el sacerdocio. Bueno, restaurar el sacerdocio, muchos dirán ¿qué es sacerdocio? Si miramos nosotros Éxodo 19, el 6, me gusta desde el 5, vosotros me seréis mi especial tesoro, dice la versión Reina Valera. Pero veamos aquí cómo está en el Tanaj, Éxodo 19, 5. Dice aquí: desde el verso 1. En el tercer mes del éxodo de los hijos de Israel de Egipto, en ese día arribaron al desierto de Sinaí. Marcharon desde Refidim y llegaron al desierto Sinaí. Y acamparon en el desierto, e Israel acampó allí frente a la montaña. Moisés ascendió y Elohim lo llamó desde la montaña diciendo: así dirás a la casa de Israel y relatarás a los hijos de Israel. Verso 4. Habéis visto lo que hice a Egipto y que os he transportado sobre alas de águilas y os he traído hacia mí. Ellos geográficamente estaban en el desierto, pero espiritualmente el Padre dice: yo les he sacado de Egipto para que desde ahora estén conmigo. Porque al darles la señal de fuego y la columna de fuego, al darles el agua, era la señal de que Elohim estaba con ellos. Verso 5. Ahora, si obedecéis mi voz, esto es importante, si obedecéis mi voz, y os observáis mi brit, mi pacto, seréis para mí el tesoro más preciado de todos los pueblos, pues mía es toda la Eretz, toda la tierra. Es importante, dice, si oyereis mi voz. En la traducción nosotros debemos ir en lo posible al original. Dice la Escritura: la fe viene por el oír, y por el oír, dice en la Reina Valera, por el oír la palabra de Elohim. No es así. Aquí dice: la fe viene por el oír, y por el oír la voz de Elohim. No es lo mismo oír al pastor que oír la voz de Elohim cuando habla el pastor. Bueno, entonces, ahora viene el verso 6. Dice: seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, una nación Kadosh. Estas son las palabras que hablaréis a los hijos de Israel. El deseo del Padre es que seamos todos sacerdotes, sin excepción. Padres, hijos y generaciones de sacerdotes. El éxito en el pueblo de Israel es que ellos sí tienen ejercicio sacerdotal, porque ellos enseñan el sacerdocio en la Torah oral. Nosotros no tenemos la Torah oral, pero tenemos las escrituras que nos enseñan sobre el sacerdocio. El deseo del Padre, como vimos, es que seamos sacerdotes. En Primera de Pedro 2:9 se confirma para el tiempo de la gracia, y en el tiempo de la gracia se confirma que
nosotros estamos en la expectativa para restaurar el sacerdocio, y no a futuro, sino desde que aceptamos al Yeshua HaMashiach. Primera de Pedro 2:9. Por favor, revíselo allí. No importa la versión que tenga, yo le voy a guiar. Y vamos a leer acá el Tanaj. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son un pueblo escogido, los sacerdotes del Rey, una nación Kadosh, santa, un pueblo para Elohim poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a la luz maravillosa. Nosotros ya somos sacerdotes. Ahora tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿por qué estamos atravesando esto y cuál es el propósito del Padre? Restaurar el sacerdocio, porque el sacerdocio es en la casa, es en familia. Y no me cansaré de decirle, usted tiene que aprender a vivir en familia, no con el patriarca, lo que llamaríamos casa. Casa es el abuelo, la tía, el entenado, el cuñado, el sobrino. Eso es una mezcla, es una casa, y ahí no se puede vivir. Por eso dice la Escritura, por tanto dejará a su padre, a su madre, se unirán y serán uno. La familia es papá, mamá, hijos, eso es familia. Y ahora que está en familia, el plan de restauración del sacerdocio es para ahora. A través de la lectura de todo esto que es el deseo del Padre, las Escrituras, el establecimiento del reino, la resistencia del enemigo para el establecimiento del reino consiste en que nosotros descuidemos la intimidad con Elohim. Cuando Él ha logrado romper la comunión con Elohim, entonces Él empieza a poner palabra diferente al propósito del Creador. Cuando rompe la comunión, se rompe el sacerdocio. El ejercicio sacerdotal es en casa, ministrando la presencia del Padre en oración, en adoración, en intercesión, en profecía, en todos los niveles que nosotros, en especial en adoración. Cuando no hay intimidad sacerdotal con el Creador, no hay revelación. Y no hay conocimiento de los tiempos, porque Elohim es el Dios de los tiempos y de las edades. ¿Para qué es este tiempo? Eso nos tiene que revelar. ¿Qué está pasando en esta edad, en estas generaciones? Eso nos revela el Padre. ¿Pero dónde? En el sacerdocio. Claro que a nivel mundial, a nivel de ciudad, a nivel de país, la profecía. Pero en la intimidad nosotros debemos conocer el deseo del Padre, no el deseo del hombre en las noticias, no el deseo del diablo. Vamos a ver nosotros aquí cómo el Padre siempre celoso de su pueblo, pero de la presencia del pueblo, se enojó muchas veces, y la ira del Padre retiró la asignación inclusive sacerdotal. Eso ya lo vimos en el viernes anterior, en el miércoles anterior. Pero ahora vamos a ver en Oseas 4, del 1 al 16. Vamos a leer en la versión Reina Valera. Oíd palabra de Yahweh, hijos de Israel, porque Yahweh contiende con los moradores de la tierra. Esto es lo que estamos viviendo en este tiempo. Por favor, no es asunto del diablo. Es el Padre quien está permitiendo esto para que busquemos su presencia. Esto no lo va a arreglar ningún super ministro.
Esto es un remanente que se va a meter en la intimidad. Porque el Padre lo que está reclamando es la adoración, el sacerdocio. Porque Yahweh contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia. Reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Cuando hay justicia hay paz. Cuando hay paz hay gozo. Pero no hay justicia. Oiga, la astucia de los hombres es tanta que programan todo. Ellos dicen, vamos a hacer esto, y vamos a poner esto, vamos a poner tal presidente, vamos a hacer... La Escritura dice, si Yahweh lo permite. No hay justicia. Porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Yahweh en la tierra. ¿Cómo va a haber conocimiento si la iglesia que debería dar a conocer está metida en la política? Está metida en cualquier cosa, menos en la presencia del Padre. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalece. Este es el estilo de vida de ahora, de este tiempo. Es una vergüenza, pero esa es la verdad. Es fácil perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecer con la mentira y con el engaño. El que más grita tiene la razón. La injusticia, un trapo de inmundicia que se ha ido en contra del propósito de la verdad. La iglesia debe estar buscando la presencia del Padre, recuperar el sacerdocio, para que la mano de Yahweh nos libere, no un hombre. Ahorita la iglesia en todas las naciones está buscando un Guaidó para que lo libere. Acá en Ecuador ya le pusieron al Guaidó ecuatoriano, ya trajeron de Estados Unidos la señal. Pero Yahweh no ha dicho nada, no ha hablado nada respecto de ese Guaidó. Adulterar prevalecen, homicidio tras homicidio suceden. Ahora es fácil, desapariciones, muertes. Con esto del COVID, se desaparecen y dicen, no, ya le enterraron. Y no avisan ni dónde. Es terrible. Por lo cual se enlutará la tierra. ¿Qué está en la tierra? La tierra está enlutada. Estamos de luto, estamos de duelo. Y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo. Aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre. Porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. No dice al ministro. Resisten al sacerdote. ¿Dónde hay la resistencia al sacerdote? Primero en la casa. Los hijos no respetan a los padres, hay que volver a la honra. Recuperando la honra en la casa, se puede recuperar la honra hacia afuera. Se ha perdido la honra. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esta es otra cosa. No se deja enseñar. Ya lo saben todo, porque las denominaciones dicen, este es el círculo, creemos en esto, en esto, en esto. En lo que está fuera del círculo no creemos. Eso es una estructura circular. Aprenda la escritura. El diablo, para poder establecer las tinieblas en vez de la luz, y para que no se establezca el reino de los cielos, se ha ido en contra del ministerio base sacerdotal. Donde no hay sacerdocio en la casa, esa casa es una debacle. Hay mucha deshonra. Porque le faltó conocimiento, por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Padre dice, ¿para qué voy a tener yo una nación que no me honra? ¿Para qué voy a tener yo tanto religioso que no me honra?
Pero afortunadamente le estoy hablando sobre la ley, porque la gracia es diferente. Y vamos a ir después a la gracia. Pero le estoy explicando por qué el Padre permite tiempos como los que estamos viviendo. Y porque olvidaste la ley de Yahweh, también yo me olvidaré de tus hijos, de tus generaciones. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Qué tremendo. Ya no hay honra, lo que hay es afrenta. Y otra vez, esto no es asunto de Hasatán, esto es asunto de Yahweh. Él está reclamando. ¿Dónde está mi honra? Él está reclamando. ¿Dónde están los sacerdotes de la casa? Él está reclamando. Él está pidiendo que nos volvamos a Él. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Yahweh. No hay adoración, no hay oración, no hay sacerdocio, no hay reconocimiento, no hay adoración. En la presencia no hay intimidad. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. Bueno, aquí ahora el ídolo no es de madera, es de carne y hueso. Están pidiendo la reelección de Donald Trump, la iglesia evangélica, pero la de Sudamérica. Oye, qué tremendo. Tienen un ídolo externo y tienen un ídolo interno. El interno es Guaidó. ¿Hasta cuándo ya, iglesia? Iglesia, sacúdete, sal. El Padre no te llamó para política, el Padre te llamó para adoración. El Padre te llamó para una restauración del sacerdocio, de la intimidad. ¿Quieres saber qué está pasando? Métete en la intimidad con el Creador. Porque espíritu de fornicación los hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrifican e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán, adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Habiendo desechado el conocimiento, cae en la ignorancia, cae en el desentendimiento. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. Dice, por lo menos los que son adoradores, guarden la honra, hónrenme. No entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Yahweh. Porque como novilla idómita se apartó Israel, las apacentará ahora Yahweh como corderos en lugar espacioso. En la ley, siempre que el Padre, antes de manifestar su ira, es el enojo. Y en el enojo reprende y dice, esto es lo que está malo. Ayer yo compartí en Escuela de Profetas que tenemos que investigar qué pasó, por qué estamos así en el presente. Reviso el pasado y por qué me trajo a esta situación. Es necesario saber el pasado, el presente y para conocer el futuro. Pero la iglesia quiere solo un futuro glorioso sin arreglar el presente y sin reconocer que pecó en el pasado. El mensaje casi es el mismo. La restauración del sacerdocio en la gracia. Esto me gusta.
Esto está ahí en Lucas capítulo 1, verso 5. Vamos a buscar ahí en Lucas. Qué bueno que nos estén mirando y escuchando en Argentina, en España. Un abrazo desde Quito, Ecuador, Pastor David Sierra. Y les animo a que continuemos. Suscríbase y seguimos en el estudio de la palabra, porque esto no es un culto. Lo que necesitamos ahora es instrucción para saber qué hicimos, qué tenemos que hacer y mirar al futuro. Lucas capítulo 1, verso 5. De los 4 evangelios, voy a hacer un pequeño paréntesis. De los 4 evangelios, a mí me gusta mucho Lucas. ¿Sabe por qué? Porque Lucas era un médico, pero era un estudioso. ¿Cómo sería el compromiso de él de presentar la verdad y no decir falso testimonio? Que mire la introducción de Lucas. Él dice, querido Teófilo, se refiere a la autoridad de ese tiempo, referente a las cosas que han sucedido entre nosotros. Muchas personas han tomado a su cargo cumplir relatos basados en lo que han sido pasado a nosotros, historia. Por aquellos que desde el principio fueron testigos oculares y proclamadores del mensaje. Lucas dice, yo no estoy escuchando un chisme, yo no estoy escuchando a alguien que no estuvo. Yo estoy investigando y estoy escribiendo esto a través de escuchar a los testigos que vieron. ¿Por qué ese es testigo? Por tanto, su excelencia, se refiere a Teófilo, como he investigado cuidadosamente. No diga cualquier cosa sin investigar. Revise, por si acaso, vea cuando salga un candidato por ahí que dice Dios me dijo. Revise las estafas de Telexfree. Revise para que vea quién es el que dice Dios me habló. Es una vergüenza. Con demandas, porque hay que investigar. Por lo tanto, su excelencia, como he investigado cuidadosamente todas estas cosas, desde el principio, me pareció bien escribirte una fiel y ordenada narrativa. Para predicar el Evangelio hay que estudiar la historia, conocer la historia, entender la geografía y discernir la Escritura. No es que yo leo la Escritura y ya voy a predicar, no, tiene que saber. Por eso es que cuando usted viaje a Israel, si el Señor lo permite, usted va a entender mejor el mensaje en el lugar donde el Yeshua HaMashiach predicó. Ahí va a entender por qué lo del estanque de Siloé, el estanque de Betesda. ¿Dónde está ubicado y por qué el valle de Cedrón, donde recorría el río Cedrón? ¿Dónde está la puerta dorada? ¿Por qué no creían en Jesucristo? Porque él caminaba por el valle de Cedrón y por el huerto del Getsemaní y junto a él el cementerio. En los días de Herodes, rey de Yahudá, hubo un sacerdote llamado Zacarías, que pertenecía a la división de Abiyá, de Aarón. Su mujer era descendiente de Aarón y su nombre era Elizabeth. Necesitaban restaurar el sacerdocio. Y estaba en la lista de espera Zacarías, ya anciano, con su esposa. Ambos eran santos ante Elohim, observando irreprensiblemente todos los mishmot, los mandatos, las ordenanzas de la Torá de Yahweh. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril,
y ambos estaban entrados en años. Cuando el Padre quiere restaurar tiempos, Él hace cosas que no son usuales. Él hace cosas donde nosotros prácticamente no participamos, sino tratamos de interpretar, pero solo se los puede recibir por revelación. Zacarías, ya casi un anciano, igual que su esposa, pero Zacarías, un sacerdote que estaba esperando el turno de ministrar en la presencia de Elohim. Y le tocó por suerte. Mire ahí. Verso 8. Una vez, cuando Zacarías estaba cumpliendo sus deberes como sacerdote, durante el periodo de su división del servicio delante de Elohim, fue escogido por suertes, de acuerdo a la costumbre entre los sacerdotes. Para el hombre era suerte, pero el Padre tenía marcado un tiempo de hablar con Zacarías. Y le envió el ángel. Al entrar en el templo, le fue dado por suerte quemar en el templo el incienso. Incienso es la adoración para nosotros. Todo el pueblo estaba orando afuera en el momento que se quemaba el incienso. Oración. Cuando se le apareció un ángel de Yahweh parado a la derecha del altar del incienso, Zacarías se puso muy sobresaltado, aterrorizado con lo que veía. Más de 400 años no había una manifestación y Zacarías, habiendo orado toda su juventud y esperado para que el Padre le haga un milagro, para que Elohim le dé un hijo, y de pronto mira a la derecha del altar un ángel. No sé qué haría usted si fuera Zacarías. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu mujer Elizabeth te engendrará un hijo y le pondrás por nombre Johanán, Juan. Y será una alegría y delicia para ustedes, y muchos se regocijarán cuando nazca. Porque mire que una mujer estéril no es una maldición cuando es una hija del Señor. Es una hija reservada del vientre para el tiempo del Padre. Alguien está recibiendo esta palabra. Porque una hija de Dios no es para quedarse estéril, es reservada el vientre para el tiempo del Padre. Eso pasó con Ana. Ahora pasa con Elizabeth. Porque será grande a los ojos de Yahweh. Nunca beberá vino u otro licor, y será lleno del Ruach HaKodesh, lleno del Espíritu, aún desde el vientre de su madre. Estas son las diferencias de un sacerdocio. Estamos esperando que Yahweh nos hable, pero no buscamos, no adoramos. Y ahora es el tiempo. Yo no sé qué pretexto puede haber ahora para no hacer el altar familiar, para no adorar juntos. Él hará volver a muchos de los hijos de Israel a Elohim, su Dios. Irá delante de Yahweh en el espíritu y el poder de Elías, para volver a los corazones de los padres a sus hijos y a los desobedientes hacia la Jogma de los Seraquim, para preparar un pueblo bien dispuesto. Este propósito no nace del deseo de un hombre. Lo que necesitamos ahora es saber cuál es el deseo y la decisión del Padre. Ojalá tomáramos la decisión
de dejar al sacerdote Zacarías para revelarle que primero hará un milagro en él, en su esposa, en su familia. Pero Zacarías un poco se confunde porque está asustado. Zacarías dijo al ángel, estoy en el 18, ¿podré estar seguro de esto? Porque soy un hombre viejo, mi mujer también está entrada en años. El ángel le respondió, yo soy Gabriel y estoy en la presencia de Elohim. Fui enviado a ti para darte esta noticia. No, la profecía es una noticia, no es una posibilidad. No es como las noticias de la prensa de afuera, que pudiera ser que cuando el Padre manda una noticia es una buena nueva y es ya en cumplimiento. Ahora, porque no has creído, te lo diré, lo cual será cumplido a su debido tiempo. Estarás en silencio y sin poder hablar hasta el día que estas cosas tomen lugar. Esto le pasó a Zacarías por incrédulo. La incredulidad tiene consecuencias y el ejercicio sacerdotal no puede ejercerse si es que hay sospechas, si es que hay incredulidad. Solo cuando hay seguridad, cuando hay confianza en el mensaje, es cuando el Padre puede confiar en un sacerdote. Pero aquí a Zacarías le dice, te vas a quedar mudo por no creer. Cuando Jesucristo dijo a los discípulos que no pudieron echar fuera un demonio, y vino el Padre y dijo, Maestro, tus discípulos no han podido echar fuera el demonio. Y el Yeshua HaMashiach se enojó y dijo, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Está hablando a los discípulos. Y les dice, generación incrédula, traigan al muchacho. Echó fuera el demonio. Se fue el hombre con su muchacho liberado y vienen los discípulos y le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos? Y dice, porque ese género no sale sino con ayuno y oración. Y muchos dicen que el género era la epilepsia. No, la generación eran los discípulos y esos discípulos estaban incrédulos. Y si es incrédulo, no puede hacer nada. Generación, ustedes tienen un género de incredulidad. Para eso es el ayuno y la oración. Para que seas instrumento de fe, de confianza. Pero la religiosidad evangélica dice que se refería al género de epilepsia. Lea bien la escritura. Verso 21. Entre tanto el pueblo estaba esperando a Zacarías y estaban sorprendidos de su demora en el templo. Pero cuando salió impedido de hablar, ellos se dieron cuenta que había visto una visión en el templo. Mudo se comunicó con ellos por medio de señales. La incredulidad deja mudos a los profetas y no tienen nada que hablar. La incredulidad deja mudos a los sacerdotes y no tienen nada que hablar. Lo primero que se restaura en la administración al Padre es la confianza, es la emuná, es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Yahweh. Recibámoslo como un mensaje. La incredulidad de Zacarías, el sacerdote, le dejó mudo. Un sacerdote mudo no puede hablar, máximo con señas. Cuando su periodo de Sharat, de servicio en el Mishkan, en el templo, había finalizado, regresó a la casa. Después de esto, Elizabeth, su mujer, concibió y permaneció 5 meses en reclusión, diciendo, Yahweh ha hecho esto por mí, me ha mostrado su favor en este tiempo, como para quitar mi deshonra pública. Cuando se le fue la mudez o cuando le vino palabra de Yahweh y pudo hablar de parte de Yahweh, cuando él dijo el nombre, porque creyó. Ahora, ¿por qué creyó? Porque en la línea generacional de Zacarías no había ningún Yohanan. Y él por ahí empezó la sospecha. Es que no creo que el ángel, yo creo que el ángel se equivocó.
porque no hubo ningún Juan en mis abuelos ni mis antepasados. Si el Padre quiere hacerlo, puede hacerlo cuando quiera, pero será como Él quiere. La restauración del sacerdote es para ahora, y el Padre no está esperando que tengas la suerte de entrar a la presencia. Es una invitación que Yeshua HaMashiach en el madero dijo: ya pueden ustedes pasar porque el velo se ha rasgado. Ahora no necesitamos un sacerdote, porque el sumo sacerdote es el Yeshua HaMashiach, y ya se rasgó el velo, y nosotros en el nombre y en la autoridad del Yeshua HaMashiach, cubiertos bajo su sangre, nos postramos delante del Creador, del Elohim, y Él nos atiende, y Él responde. Él habla, Él es real, Él es el Elohim vivo, Él es el Todopoderoso, Él es el que tiene control de todo este tiempo, Él es el que está esperando para ponernos en su regazo. Familia en Cristo, un abrazo. Quito, Ecuador, Centro de Adoración Betlehem. Pastor David Sierra, bendiciones.